Si tienes una palabra de parte de Dios, este video es para ti. En el libro de San Mateo, en su capítulo 13, verso 18 al 23, el Señor explica lo siguiente. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos de personas y naciones que fueron perseguidas y afligidas por causa de una palabra de parte de Dios. Entre ellas podríamos mencionar el pueblo de Israel. Cuando recibió la palabra de liberación por medio de Jehová de los ejércitos, a su siervo Moisés, varón de Dios, estos, cuando se encontraban frente al Mar Rojo, que habían salido de Egipto, eran perseguidos por el ejército del faraón. Al momento de estos verse acorralados, se sentían que verdaderamente podrían morir en aquella situación. Pero lo maravilloso de cargar una palabra de parte de Dios es que no importa lo acorralado que estés, esa misma palabra abrirá el mar a tu favor. Es por eso que el Señor le da la directriz a Moisés de que levantara su vara y la extendiera hacia el mar, y se abrió. Y asimismo el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Así que déjame decirte que yo no entiendo y no sé si te encuentres o te sientas abrumado porque te sientas estancado en donde estás y te sientas acorralado por el enemigo. Pero tengo una buena noticia para ti. La palabra que cargas de parte de Dios abrirá caminos a tu favor. Así que no te desalientes, pues tu destino no es el desierto, tu destino es Canaán. Así que levántate y marcha, porque el destino profético de parte de Dios te espera. El segundo ejemplo que quisiera compartir contigo sería el siguiente: David. Este hombre, conforme al corazón de Dios, Dios lo escogió para que fuese rey sobre Israel. Pero al momento de este joven ser ungido por Dios y recibir esta profecía, este joven fue perseguido por el rey Saúl. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios y lo maravilloso de cargar una palabra de parte de Dios es que no solamente te abre caminos cuando tú te sientes acorralado, sino que esa misma palabra te posiciona en lugares estratégicos para el Señor formarte para el cumplimiento de tu destino profético. Es por eso que cuando David llega a la cueva de Adulam, se encuentra liderando una gran multitud allí. Porque la palabra de Dios no solamente te abre caminos, sino que la palabra de Dios también te capacita. Por tanto, te digo en este día, si no te sientes capacitado, descansa en el Señor, porque esa misma palabra te llevará a lugares estratégicos y te dará la formación que necesitas para andar en el cumplimiento de esa palabra que Dios dijo de ti. El tercer ejemplo que podríamos mencionar es el de Jairo, aquel principal de la sinagoga, el cual tenía una hija enferma agonizando.
a pesar de que no cargaba una palabra de parte de Dios, tenía una condición para poder llevar una en sí mismo, y esta es la humildad. Este vino delante de Jesús con toda humildad y se humilló delante de Dios y le pidió que por favor fuese a su casa para que sanara a su hija. Al momento, la palabra salió con él hacia su casa, pues Jesucristo es el Verbo, Él es la palabra de Dios. En medio del transcurso de llegar a su casa, el enemigo levantó unos voceros que hicieran a Jairo dudar de lo que verdaderamente Dios podía hacerle en la situación de su hija. Y es por eso que vemos que se acercan unos que venían de la casa de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero lo maravilloso de todo esto es que en los momentos de angustia, en los momentos en donde la situación más aprieta, en momentos en donde verdaderamente te sientes angustiados y crees que ya no hay solución, esa misma palabra que Dios te dijo, esa misma promesa que Dios te prometió, esa misma palabra te levantará los ánimos. Esa misma palabra te dirá: no temas, cree solamente. Por eso el Señor te motiva en este día a que si tú cargas una palabra de parte de Él, a que si en algún momento Él ha hablado conforme a algo en tu vida, ya sea de tu matrimonio, ya sea de tu ministerio, no importa lo que el enemigo esté diciendo contrario a lo que Dios ya habló, yo te insto en este día a que en el nombre poderoso de Jesús tú te levantes creyendo en lo que verdaderamente Dios te dio. Porque dice su palabra en el capítulo 23, verso 19 del libro de Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ciertamente lo que Dios te ha dicho, Él lo hará. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, en su capítulo 33, verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por tanto, lo que ya Dios dijo de ti en el mundo espiritual ya se ha concebido. Por tanto, espera el tiempo de cumplimiento, porque sin duda Dios cumplirá lo que ha dicho de ti. Que Dios te bendiga.